Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura Implantación de Sistemas Operativos. Hoy vamos a ver cómo es la estructura de ficheros y carpetas en un sistema Linux. Vamos a ver cómo se crean los ficheros, qué tipos hay, lo mismo con los directorios y también vamos a ver cómo crear y borrar alias. Con todos estos contenidos que tenemos apuntados aquí, vamos a explicar cada uno de estos puntos. Bueno. Vamos a hacer, primero tengo este pequeño esquema para mostrarles. La estructura en Windows era tal y como se muestra en la parte izquierda de la imagen, donde nosotros teníamos una unidad, en este caso podría ser nuestro disco C, y desde nuestro disco C colgaban las diferentes carpetas dentro de nuestro sistema Windows. Bueno, en Linux es similar, pero la diferencia es que aquí no tenemos una unidad como tal, sino que el símbolo que representa la raíz de este árbol de directorios y ficheros es el símbolo de la barra. En Linux es muy importante tener en cuenta que todo lo que tocamos, sean ficheros, sean carpetas, sean dispositivos, sean accesos directos o sean unidades, todo al fin y al cabo es un fichero. Todo absolutamente es un fichero en Linux que puede ser escrito, modificado, creado y borrado. Bueno, teniendo en cuenta esta estructura que estamos viendo, vamos a pasar a desarrollar los contenidos que hemos visto en la portada. Para ello me voy a conectar usando la herramienta putty.exe a un servidor con la distribución de Ubuntu que yo tengo creado a través de una conexión SSH. Ya veremos cómo se hace todo esto más adelante. De momento he iniciado sesión con el usuario GB en esta máquina que se llama Dell Ubuntu 20. Bueno, lo que vamos a hacer, por ejemplo, primero, para empezar a ver, vamos a escribir el comando hostnamectl que nos indica la versión del sistema operativo, como veis aquí lo pone, que es un Ubuntu 20, una versión server de Long Term Support, con una arquitectura de 64 bits, pero también compatible con bibliotecas de 32 bits. Bueno, entonces, a partir de este momento vamos a ver cómo hacemos la creación de ficheros, directorios y de alias. Tenemos que tener en cuenta que en Linux tenemos dos tipos, básicamente, dentro de los ficheros regulares. Tenemos ficheros ocultos y ficheros no ocultos. Si ejecutamos un comando como el ls-l, nos listará, nos sacará un listado de los ficheros y carpetas que tenemos en este directorio. Vamos a ampliar esto para que se vea de manera más clara, la pantalla completa. Como vemos, cuando hemos ejecutado nuestro ls-l, nos saca una lista de ficheros y directorios. Al igual que veíamos en PowerShell en Windows, el primer carácter, si es una D, indica que es un directorio, y si es un guión, indica que es un fichero regular. Hablaremos más adelante de otros tipos de ficheros que hay, dispositivos para identificar dispositivos de bloque, como pueden ser discos, unidades extraíbles, discos duros, dispositivos de carácter, como puede ser un teclado, un ratón, una consola. Ya dijimos que en Linux todo es un fichero, con lo cual hasta los dispositivos están reflejados como ficheros. Bueno, pero si os fijáis, aquí cuando hemos hecho el ls-l, no vemos nada que sea oculto. ¿Y qué identificamos como oculto? Bueno, en Linux todo lo que es fichero o directorio oculto, su nombre tiene que empezar por un punto. Por ejemplo, me voy a convertir en usuario administrador para no tener ningún problema de privilegios, ¿sí? Esto me sale por que tengo una alerta configurada para que me avise en Telegram cada vez que un usuario
ingresa a mi sesión o abre una sesión de root o se conecta por SSH. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera crear un directorio oculto, puedo usar el comando mkdir, debe empezar como un punto y le pondré un nombre ahora. Ahí acabo de crear un directorio oculto llamado carpeta Guille. Cuando yo hago un ls-l, no lo veo. A esa carpeta no la veo por ningún lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder verla, tengo que hacer un ls-la. El A es de todos, all files. Entonces aquí ya me está mostrando ficheros y carpetas ocultas. Y aquí está la carpeta en cuestión que yo había creado. ¿Ves? Tiene la letra D indicando que es un directorio, pertenece al usuario root, tiene un número de 2 enlaces físicos, de momento ocupa, por defecto todas las carpetas ocupan 4000 bytes, 4K, fue creada hoy a las 20:24. Bueno, eso es una manera de crear una carpeta oculta. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ver dónde estamos posicionados actualmente. Fijaros que estamos en /home/gb. Si volvemos al esquema principal que habíamos visto, perdón, es este, estamos dentro de esta carpeta y a su vez dentro de esta carpeta hay una subcarpeta llamada gb que indica que es la carpeta gb, la del usuario con el que he iniciado sesión. En este caso, mi cuenta de usuario. Entonces, vemos que estamos dentro de esa carpeta. Si yo me quiero ir y posicionarme en la raíz, no tendré que hacer más que tipear este comando. Ya estoy con pwd, me devuelve la ubicación donde estoy posicionado actualmente. Bueno, yo ahora lo que quiero hacer, por ejemplo, vamos a crear directorios normales, no ocultos. O sea, los directorios normales no empiezan por un punto, empiezan por cualquier carácter excepto el punto. Y los caracteres reservados, por supuesto, que no se permiten usar en nombres de directorios. Por ejemplo, yo quisiera crear aquí, colgando de la raíz, una carpeta, por ejemplo, que sea datos, otra que sea dentro de datos universidad y dentro de universidad carreras. Esas tres carpetas las quisiera crear en un solo comando, de una manera rápida y sencilla. ¿Cómo hago esto? Bueno, esto lo hago. mkdir -p e indico toda la ruta. La primera raíz me está indicando que es la raíz del sistema. Esto que veíamos aquí de color azul, que es lo que la raíz de nuestro sistema de ficheros. Entonces, esa raíz hace referencia a la raíz del sistema. Aquí ya puedo indicar datos, universidad y carreras. No me hace falta poner la última barra al final porque se entiende que con el comando mkdir creo directorios e insisto con el -p de path, que le estoy indicando que cree todo ese camino completo. Y como dije, la primera barra hace referencia a la raíz del sistema, pero a partir de las segundas barras lo que estamos indicando es la separación de subdirectorios. Acá le estoy diciendo que la carpeta datos, a su vez dentro contenga una subcarpeta llamada universidad, y esta barra nuevamente hace otra separación para que la carpeta universidad tenga dentro una carpeta llamada carreras. Listo. Ya he construido ese pequeño árbol. ¿Cómo puedo comprobarlo? Bueno, con el comando tree. Y la primer carpeta de ese pequeño árbol me va a decir qué es lo que está colgando de la carpeta datos. ¿Veis? Que ya se ha creado esa pequeña jerarquía de carpetas y subcarpetas. Me dice que la carpeta datos tiene dentro 2 directorios y ningún fichero. Vale. Bueno, hemos creado esa estructura. Ahora lo que yo quiero crear es una estructura. Vamos a hacer el borrado de eso que hemos creado con rm-rf
barra datos ya borrará todo lo que hay dentro, la carpeta datos y todo lo que hay dentro. Fijaros que hacemos un ls-l y ya la carpeta datos no existe. No existe. Entonces, ahora lo que quiero crear es la carpeta datos mkdir -p, le voy a decir también datos que cuelgue de la raíz, pero a su vez dos carpetas dentro de datos que estén al mismo nivel. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues pongo la barra indicando y acá tengo que añadir esto. Voy a crear una que se llame CEU, que es la parte de universidad, y otra que se llame ISEP. ¿Vale? Cierro las llaves. De esta manera procedemos. Ahora nuevamente hacemos un tree de barra datos y lo que veremos es que efectivamente tenemos una jerarquía, pero en este caso las subcarpetas CEU e ISEP están al mismo nivel. No están en jerarquía escalonada como el ejemplo que vimos anteriormente. Bueno, procedo a borrar esto. Ya está. Ya he quitado la carpeta datos y toda la estructura que tenía dentro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es complicar un poquito más esta estructura. Vamos a crear una estructura así. Añadir -p, donde exista la carpeta datos. A su vez, como el ejemplo anterior, dijimos que estaba la carpeta CEU y la carpeta ISEP. Vamos a poner en este caso primero ISEP, CEU. Y lo que vamos a hacer es que dentro de ISEP, por ejemplo, vamos a poner Instituto Superior de Educación Profesional, vamos a poner los ciclos formativos, ASIR, DAM y DAO. ¿Sí? Luego, al mismo nivel estará CEU, pero tendrá dentro la ingeniería, y a su vez ingeniería estará con sistemas, con electrónica, dentro de ingeniería, y podemos crear acá a nivel de CEU, podemos crear medicina y administración de empresas. Cerramos las dos llaves. Entonces, de esta manera ya vemos que hemos creado una estructura enorme en un solo comando. Fijaros que si hago un ls-l, veré la carpeta datos que está aquí, pero a su vez la carpeta datos dentro tiene muchísimas cosas. Entonces, con el comando tree barra datos, me va a mostrar toda esa estructura jerárquica que yo creé. Dentro de CEU he añadido unas ciertas carreras, la carrera de ADE, la carrera de Ingeniería, que a su vez tiene dos subcarpetas llamadas Electrónica y Sistemas, y por el lado de ISEP, que es la parte de formación profesional, las tres carpetas, una para cada uno de los ciclos formativos. O sea, como veréis, es una manera bastante fácil y dinámica de crear directorios. Y esto se puede hacer exactamente tanto con directorios normales como con directorios ocultos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter en la carpeta datos, ¿sí? Aquí, recuerden que tengo las dos carpetas principales y a su vez dentro toda esa jerarquía que se muestra ahí arriba. Bueno, lo que voy a hacer aquí es, vamos a ver cómo crear ficheros. Por ejemplo, un primer ejemplo para crear un fichero vacío, normal. Puedo hacerlo con el signo de redirección 1.txt.
un ls-l ya me mostraría las dos carpetas más el fichero. ¿Sí? Bueno, otra forma de crear ficheros, pues, bueno, procedo primero a borrarlo con rm-f fichero 1 txt. Otra forma es con el comando touch. Con el comando touch puedo crear varios fichero1.txt separados por espacios, no por comas, porque si no me toma la coma como nombre del fichero. Fichero 2, fichero 3.txt. Esto es una forma de crear tres ficheros con un solo comando de una forma rápida y sencilla. ¿Sí? En Linux hay una ventaja que tenemos que mencionar, que es, yo puedo crear un fichero, como dije, así, que se llame guille.jpg, ¿sí? Y no significa que eso sea una imagen, ¿eh? Si yo hago un ls-l, veo que ese fichero guille ocupa 0 bytes, ¿sí? Con lo cual tengo mis sospechas de que eso sea una imagen, con lo cual no debo dejarme guiar por las extensiones. Para eso puedo usar el comando file, ¿sí? Que me dice qué tipo de fichero es. Efectivamente, me dice que es un fichero que está vacío. Y a su vez yo podría meter texto en ese fichero de manera el fichero ahora ya tendría un tamaño. Vamos a hacer un ls para comprobar que ahora el fichero ya tiene 16 bytes, porque le he metido 16 caracteres, ya tiene un tamaño, y se sigue llamando guille.jpg, pero si yo repito el comando, ¿qué me dice? Que el guille.jpg es un fichero de texto ASCII, con lo cual eso es lo bueno que tiene este sistema, que tiene este comando que me permite identificar qué tipo de ficheros es con los que estoy trabajando y no guiarme meramente por lo que es una extensión. Bueno, esto es una manera. Vamos a hacer un borrado de estos ficheros. Vamos a borrar todos los que empiecen por F, ¿sí? A ver qué quedó ahora después de ese borrado. Vamos a hacer un ls, quedó el guille meramente, entonces hacemos un rm-f de g asterisco. Y ahora solamente tengo que tener los dos directorios, efectivamente. Ya he borrado todos los ficheros que había creado. Ahora vamos a crear otro fichero, pero de una manera diferente, con el texto que nosotros queramos, ¿sí? Esto se puede hacer con el comando cat redireccionado. Le voy a decir guille.txt, ¿sí? Y le voy a decir que le voy a presionar intro, me habilita la consola para que yo introduzca este texto, va dentro del fichero, una línea. Puedo seguir escribiendo todo lo que quiera aquí. Este contenido es la segunda línea del fichero guille.txt. Cuando quiera terminar y decir, ya está, no quiero añadir más texto, lo único que tengo que presionar es Control D de Dinamarca. Ya puedo hacer un ls-l y veo que el fichero guille se ha creado, tiene 91 caracteres, ¿sí? Y cuyo contenido lo puedo ver con el comando cat, por ejemplo. Ya está, son las dos líneas que yo introducí. O bien también otra manera de mirar el contenido de un fichero puede ser con more, ¿sí? Con more, o con el comando less. ¿Vale? El comando less me obliga a presionar la tecla Q. Me dice que ha llegado al final, presiono la tecla Q y ya salgo. Es como un programa que abre como un editor propio el less, a diferencia de lo que es el cat. Bueno, eso es una manera de crear un fichero con un texto que yo particularmente desee. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, con el comando cat y le digo, voy a crear el fichero
file2.dat. Le voy a decir que termine, ese fichero va, cuando yo ingrese estas palabras, EOF, esas letras, EOF, en una línea, habrá terminado la inserción de texto. ¿Veis que me habilita para ingresar? Este texto va dentro del fichero, escribo aquí el contenido, todas las líneas que quiera. Esta es la segunda línea, esta es la tercera, y encuentro el sistema detecte que yo pongo EOF, que es la señal que he indicado como fin de archivo, presiono intro, habrá terminado. Y ese fichero file2.dat ya estará creado. Vamos a verificarlo. Efectivamente. File2.dat está allí. Vamos a ver qué contenido tiene. Cat file2. Efectivamente, tiene todo lo que yo le había dicho. Le había escrito. Bueno. Como vimos también en PowerShell y en Windows, cualquier fichero se puede crear a partir con la información de cualquier comando. Nosotros sabemos que el comando hostnamectl, ¿sí?, devuelve toda la información del sistema, qué versión es, qué tipo de arquitectura, qué kernel, etc. Bueno, yo ese comando puedo redireccionarlo a un fichero info sistema.txt y me mandará esa información y creará ese fichero. Si no existe, se crea con toda la información que devuelve el comando hostnamectl. Hago un ls para comprobar y efectivamente aquí tengo infosistema. Y si veo la información que hay dentro de infosistema, tengo que ver lo que devuelve el comando, que efectivamente es toda la información de mi sistema operativo. Bueno, con cualquier comando del sistema operativo Linux, por ejemplo, podría crear hostname-i que devuelve la i y podría crear un fichero oculto que se llame red.txt, por ejemplo. Y estaría creando un fichero oculto con la IP. Veamos, ls-la, para ver los ocultos no nos olvidemos que hay que poner la. Aquí está el fichero, .red.txt. Si vemos lo que tiene las direcciones IP de mi máquina. Entonces, a partir de ahí, otro ejemplo antes de pasar a los alias, con el comando file. Por ejemplo, yo sé que en /home gb scripts, creo que acá tengo algunas imágenes, sí, efectivamente. Por ejemplo, esto, fondo 3, eso sí, vamos a hacer un file de fondo 3, fondo-bajo, 3.jpg, y me dice que efectivamente es una imagen de datos, etcétera, etcétera, con sus características y con su resolución. Bueno, hasta ahí lo de ficheros y directorios. Ahora vamos a ver los alias. ¿Qué son los alias? Pues los alias son ni más ni menos que un acceso directo a un comando personalizado. Bueno, lo vamos a ver claramente con un ejemplo. Si yo escribo el comando alias, me muestra todos los alias, esos accesos directos, esos comandos personalizados que ya hay creados. Fíjense, ¿ves? Aquí tengo un alias llamado ll, que lo que hace es un ls-alf, que permite ver los ocultos en formato long y con la f clasificados. ¿Vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, lo mismo lo vimos en PowerShell, para crear un comando personalizado. Por ejemplo, yo voy a crear un alias que se llame como yo, Guille, ¿sí? Y lo que le voy a decir es que me muestre la fecha y la hora. Cada vez que yo tipee en la consola Guille, ¿sí?, va a mostrar la fecha y la hora. Le voy a poner así. Voy a mostrar la fecha, que se puede personalizar de muchas maneras. Ya iremos viendo esto más adelante. Vamos a ir poniendo todo lo que quiero, a ver cómo quiero que aparezca
la fecha. Vamos a darle un toque de personalización. Porcentaje M es para que muestre el mes. Le voy a decir que después ponga un guión y después que ponga el año. Y después seguido el texto alas para que me muestre la hora. Con porcentaje R mayúscula veo la hora. Entonces, yo estaría creando un alias que se llama Guille, que lo que va a hacer mostrar la fecha y la hora del sistema. ¿Vale? A, perfecto. Ya lo tengo creado. En cuanto escribo Guille, miren lo que sale. Domingo 10 del 1, 2021 a las 20:44, que es el día y la hora en el que estoy grabando este vídeo. Bueno, este alias de manera temporal está creado así. Si yo apago el sistema, ese alias desaparece. ¿Qué tengo que hacer para que ese alias esté de manera permanente? Tengo que editar este fichero. Que hay, cada usuario tiene este fichero oculto, que es el bash rc, que es un fichero que se ejecuta cuando un usuario inicia sesión, recorre todo esto, hace todo esto, y como veis, aquí crea los alias. ¿Veis? Y acá pone some more aliases. Bueno, si yo quisiera que ese Guille esté permanentemente, tendría que escribir acá alias Guille igual y todo lo que puse, ¿no? Con el comando date más porcentaje A. Después puse porcentaje E para que me muestre el día en un determinado formato. Luego puse porcentaje M para el mes. Porcentaje M para el mes. Luego porcentaje Y para el año. Luego puse alas y porcentaje R para la fecha. Cierro el alias, ya estaría incluido en este fichero. Guardo los cambios con control O, salgo con control X y es en ese fichero, cada vez que yo ya inicie sesión, ese alias junto con el resto de los que estaban ya definidos se va a cargar. Ya tengo ese alias de momento definido para siempre, de manera permanente. Si yo quisiera quitarlo, con el comando un alias Guille, lo borro. Esa es una manera de borrar un alias. ¿Vale? Le damos, fijaros que si pongo alias aquí, el comando Guille ya no está. Pero cuando reinicie, como está cargado en el fichero home RSS, ese alias va a volver a generarse. Con lo cual el unalias lo desactiva de la sesión actual en la que estoy. Bueno, esto es todo de momento por esta unidad didáctica. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por vuestra atención.